Presidenta, en 10 años, 9:13 minutos, Perú amanece con un nuevo presidente, se llama José Geri. Asumió anoche, esta madrugada en realidad, después de la destitución de la presidenta Dina Boluarte, a quien declararon incapaz moralmente, séptimo presidente en los últimos 10 años en esa voluble, maleable política que hay en Perú. Tumban presidentes, ponen otro, duran poquito, que fue lo que... Nuevo presidente del Perú. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Dina Boluarte pasará a la historia del Perú por ser la primera presidenta mujer, digna representante de esa clase política peruana con pocas luces y mucha ambición. Más de 50 muertos en la represión policial a inicios de su mandato le aseguran juicios interminables y finalmente, como destino final, la prisión, algo habitual para los que llegan a la presidencia del Perú. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática. La presidencia de José Geri será muy corta. Se tiene que asegurar de controlar la delincuencia y llevar adelante las elecciones generales programadas para el 12 de abril del 2026. Para Blue Radio, Bruno de Ayala. Bruno, gracias. 9 de la mañana, 15 minutos. Y desde anoche tarde, esta madrugada, son virales en todo el continente las imágenes esta de la caída de la presidenta Boluarte. Su abogado que estuvo con ella es el doctor Juan Carlos Portugal en Lima. Abogado, buenos días. ¿Cómo está? Un saludo hasta tu hermoso país. Buenos días. Usted la acompañó, aquí lo veo en una imagen muy viral, en donde aparece usted al lado del carro tomándose la cabeza. Era que no lo podían creer, ¿no? No. No, era una llamada que previamente había recibido de mi firma legal y estaba tratando de resolver mentalmente la respuesta. Sí. Aún no conversaba con la presidenta en ese momento, aunque ciertamente el escenario ya era bastante previsible. No, pues fue una votación fulminante y sorpresiva. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta? Pues usted la acompañó prácticamente hasta el cadalso, si me permite la analogía, señor abogado. ¿En qué momento se dieron cuenta que los estaban tumbando? Y la acompañaré hasta que la presidenta decida que no asuma su defensa. O la lealtad es un principio supremo y un valor normativo que tengo como profesional en la carrera. Yo honestamente cuando voy a ver a la presidenta no conversamos sobre la vacancia, esto es sobre las razones o móviles políticos de la vacancia, sino frente a ese escenario hipotético hablamos sobre la consecuencia, sobre el efecto. Como abogado estoy bastante preocupado porque la presidenta a la fecha tiene 11 casos vigentes en el Ministerio Público. Y como el escenario político era altamente previsible, tenía la responsabilidad de conversar con ella para poder definir lineamientos de aquí en el futuro. Y esa fue la razón que principalmente motivó mi presencia el día de ayer en Palacio. Claro, abogado, para nosotros en Colombia, ¿podría usted explicarnos las razones por las que una vez más se cae un presidente en Perú? En el caso de la presidenta Dina Boluarte, esta decisión se toma en el contexto de una crisis de seguridad y orden pública muy difícil en el país, pero ¿por qué sacan a la presidenta? A ver, hay un cajón desastre que lastimosamente aún no está resuelto desde una perspectiva ni política ni normativa, que es la famosa causal de vacancia por incapacidad moral, y que ha conducido a un desgobierno presidencial en los últimos 10 años en mi país. Esta causal de incapacidad moral no ha sido necesariamente resuelta por el Tribunal Constitucional, y como no ha sido resuelta, los políticos a discreción, a sus anchas, bajo un control de termómetro social y electoral, definen y impactan su concepto. Yo considero, como abogado y además como defensa de la presidenta, pero principalmente como ciudadano, que mientras no exista una reforma constitucional en mi país en donde, así como se prohíbe disolver el Congreso para darle una transición electoral al Congreso de la República, de la misma forma debería haber un coto, una prohibición que impida
que el Congreso de la República pueda realizar vacancias al presidente de la República en el último año de gestión. Con eso evitamos que el tránsito electoral o los termómetros sociales finalmente conduzcan a una decisión de esta naturaleza. Doctor Portugal, en este caso, en el caso de Dina Boluarte, ¿cuál es la causal que encaja el Congreso dentro de incapacidad moral para ejercer la presidencia? ¿Cuál es realmente el detonante de su La inestabilidad del país, y eso es un tema bastante interesante, porque la causal de vacancia está vinculada estrictamente a temas éticos, de eticidad como presidente. No está vinculado en el hipotético caso, así se quiera calificar, de ineptitud política, de incapacidad política o de negligencia política. Ya el Tribunal Constitucional, en el caso del expresidente Pedro Castillo, ha señalado que esas razones que son estrictamente de carácter político, es decir, de descalificación al concepto o a la representación de la presidenta en el país por negligente o incapaz, si es el caso, no pueden justificar una causal de vacancia, porque la causal de vacancia está mucho más restringida. Pero como no se encuentra, los legisladores han hecho eso, han anchado análogamente y han interpretado de manera absolutamente equivocada esta causal, constituyéndola como un cajón desastre, insisto, con esta denominación, para tumbarse presidentes coincidentemente en tiempos y fenómenos electorales. Pero una cosa es ineptitud política y otra muy distinta, vacancia por incapacidad moral. ¿Qué se supone que es eso? ¿Una incapacidad moral viene siendo qué? Efectivamente, yo tengo esa posición. O sea, no vamos a discutir, porque antes de tener colegiatura como abogado tengo documento nacional de identidad. Y sé, por supuesto, lo que pasa en mi país. Sé, por supuestamente, que había un descontrol en la inseguridad ciudadana. Lamentamos uno a uno los fallecidos y esperemos que esas investigaciones tengan a los responsables penalmente. Pero eso no significa que tratemos o combatamos al gobierno con el desgobierno, que combatamos al régimen político con un régimen totalitario. Así como el Estado tiene eticidad normativa para no combatir con violencia al violento y no hacerse delincuente frente al delincuente, yo creo que eso es lo que ha pasado. No se puede combatir la democracia con un ingobierno, con un desgobierno. Y lastimosamente, ese nivel de razonamiento, que claramente no pasa por la cabeza de los legisladores, ha generado que nuestra democracia, la democracia de mi país, sea absolutamente frágil y dependa principalmente de las calles en el periodo electoral. Sí, abogado Portugal, ¿usted ha podido hablar con la ahora expresidenta después de la decisión de anoche en el Congreso? Se lo pregunto porque en su país hay mucha especulación de dónde está y si va a pedir asilo o se va a quedar en Perú. Sí, hay un sector de la prensa respetuoso, además de tus colegas, que maleduca, porque la sociedad usualmente preconceptúa, juzga a partir de lo que juzgan los medios de comunicación. Y si el medio de comunicación preconceptúa que la presidenta está no habida, o que va a solicitar un asilo, o que va a abandonar el país, es absolutamente falso. Entonces estás maleducando a la sociedad. La presidenta de la República no ha solicitado ningún asilo, ni tampoco lo va a hacer. La presidenta de la República no ha abandonado el país y tampoco lo va a abandonar. La presidenta de la República no es como se dice hace unos minutos atrás, está no habida. La presidenta de la República está en su domicilio, en el mismo lugar y en el mismo paradero que lo obtuvo antes de ser presidenta, al que acudía los fines de semana cuando era presidenta y en las que será perpetuamente su domicilio. No tiene por qué abandonar el país y no enfrentar a la justicia. Lo ha hecho en sus investigaciones, acudiendo al Ministerio Público para declarar, citándose incluso ella misma y protestando ante el Ministerio Público el derecho a ser oída, participando en todas las informaciones documentales y perpetuando esa sumisión que ha tenido principalmente como presidente del país. Sí. Así que si hay algo que se puede calificar de la presidenta en su condición de investigada mientras lo fue, son signos de contribución positiva que desvirtúan cualquier intento hipotético de peligro de fuga. Sí, pues ha asumido la presidencia de Perú de manera encargada José Gerí, que es el presidente del Congreso de ese país. Doctor Portugal, una pregunta final. ¿Qué viene ahora para la turbulenta política peruana? ¿En qué momento hay elecciones? ¿Hay elección de nuevo presidente? Es muy claro lo que ha señalado. Mira, sin ser constitucionalista, ha dado una definición clara. El actual presidente Gerí no es el presidente de la República, es el encargado de la presidencia, porque el presidente de la República es elegido por voto popular. Por esa razón, la presidenta de la República no renunció, porque así como el pueblo la eligió, porque hay que empezar a construir civismo democrático. Cuando el elector vota, no solamente vota por el presidente del país, vota por la plancha presidencial y por consecuencia, esta fue la razón por la cual la presidenta no renunció y se quedó hasta el final de sus horas
al mando del país. ¿Qué sigue? Ojalá y esperemos que el Congreso de la República haga lo que no hizo con la presidenta, que tenga el tino, la madurez y la racionalidad democrática de permitir al presidente José Gerí estar hasta el 26 de julio del próximo año y hacer un proceso de transición en paz, libre, sin ataduras. Pues ojalá. Presidente, el presidente Gerí seguramente va a ser un presidente que enfrentará la enésima crisis política en esa tan controvertida, tan variable, tan voluble política peruana. Abogado Portugal, señor Portugal, gracias por acompañarnos esta mañana.